Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver fuentes de la base fáctica del dictamen pericial, la cual puede estar conformada por lo siguiente. 1. La base fáctica del dictamen puede estar conformada por lo que el perito percibe directamente, en la observación directa o de primera mano mediante la práctica de exámenes o la observación de la evidencia física proveniente del investigador. En estos casos, el perito es testigo directo de lo fáctico o de los datos a partir de los cuales emite su opinión experta, los cuales en sí mismos son relevantes para tomar la decisión, bien porque tengan el carácter de hechos jurídicamente relevantes o de hechos indicadores. Debe advertirse aquí que los relatos sobre los hechos investigados entregados por las víctimas en las valoraciones de carácter sexual, psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera, tienen la condición de declaraciones anteriores rendidas por fuera del juicio oral. Asimismo, debe aclararse que la anamnesis no es prueba directa del hecho presuntamente delictivo. Las entrevistas médicas no son una actuación judicial, no tienen la naturaleza de ser penal, correccional o de policía. Corresponde la anamnesis a un conjunto de datos relevantes para la elaboración de un informe médico. Si el perito basa su estudio en elementos de información ventilados por fuera del juicio oral y público, consignará su opinión en un informe que debe descubrirse de manera previa. Es precisamente el informe base de opinión pericial del artículo 415 del procedimiento penal. Si el perito percibió directamente esos hechos o datos, así quedará expuesto en el informe y podrá ser contrainterrogado sobre el particular sin perjuicio de la utilización de otras herramientas jurídicas para impugnar su credibilidad. En segundo lugar, tenemos la base fáctica constituida por hechos o datos percibidos directamente por otros expertos o que es fundamentado en la opinión de otros científicos, otros expertos en el campo particular objeto del dictamen. Los peritos pueden utilizar la información plasmada por otros expertos de la misma disciplina cuando deben confiar en la misma para la toma de decisiones en su trabajo cotidiano, entre lo que se destaca lo establecido en las historias clínicas, que es elaborada por otros médicos. En ese sentido, la prueba pericial médica es directa, así el perito no examine personalmente al paciente o a la víctima, porque es el resultado de su análisis el que se basa en datos suministrados por otros medios. Ejemplo, la historia clínica, el relato del paciente, inserto de la anamnesis, otros exámenes médicos, etcétera, etcétera. Un ejemplo es el caso del perito psicólogo, quien a partir del estudio de la historia clínica de la víctima puede explicar por qué los síntomas que ésta presenta son compatibles con el denominado síndrome del niño abusado, el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de adaptación paradójica, etcétera, etcétera, en delitos de violencia basada en género. En esta fuente, la base de opinión pericial, se debe presentar precisamente la base de su estudio de conformidad con el artículo 415 del procedimiento penal. En las dos situaciones que hemos visto, entonces, se debe presentar el informe base de opinión pericial del artículo 415 del procedimiento penal. En tercer lugar, o la tercera fundamentación fáctica del informe pericial es la que está conformada por hechos o datos que son demostrados en el mismo juicio oral y público a través de la declaración de testigos o por prueba de referencia legalmente admisible, en fin, por medios de prueba allí practicados. En los eventos en los que la base fáctica del dictamen está constituida
por hechos que son demostrados en el mismo juicio oral a través de otros medios de prueba, el informe se rinde en el juicio oral y público. Recuérdese que la base fáctica tiene que ver con los hechos percibidos por el perito en forma directa o a partir de datos o información que reposa en otros medios de conocimiento. En este caso, el tercer caso que estamos viendo son los medios de conocimiento practicados en el juicio oral y público. La prueba practicada en el juicio, entonces, es el insumo básico frente al cual se constituye el objeto de la pericia. Para ilustrar la aplicación del artículo 412 del procedimiento penal, en el plano práctico se cita como ejemplo el del físico, que toma como punto de partida lo representado por los testigos en el juicio oral y público en torno a la ubicación de la víctima para cuando fue atropellada, la posición final del cuerpo y en general los datos a partir de los cuales puede dictaminar sobre la velocidad del automotor. En tal evento, el informe se rinde en el juicio oral y público. En este tercer caso, como vemos, no se presenta el informe base de opinión pericial. Cuando se trata de incorporar las declaraciones que conforman la base fáctica del dictamen, se debe cumplir con el siguiente procedimiento. 1. Su descubrimiento probatorio en los escenarios procesales previstos por el legislador. 2. La solicitud y justificación de su práctica. 3. La acreditación de la causal de admisibilidad invocada. 4. La indicación del medio de prueba que se pretende utilizar como vehículo para acreditar su existencia y contenido. Y 5. Su incorporación efectiva en el juicio oral y público. Entonces, ninguna irregularidad se advierte cuando el perito no presenta informe base de la opinión pericial o resumen previo, porque lo que se busca en esta tercera situación es hacer concurrir al juicio oral al perito para que sea sometido a interrogatorio cruzado y así realice su tarea. La parte contra la que se aduce el dictamen tendrá la oportunidad de ejercer la contradicción y la confrontación frente a las pruebas destinadas para demostrar la base fáctica del dictamen. Espero que estos tips sean de mucha utilidad en su ejercicio profesional. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.